En este primer segmento del programa de hoy de Mujer 360, quiero dar la bienvenida a nuestra especialista, Susana Añasco Sierra. ¿Cómo estás, Susi? Bienvenida. Loli, muchísimas gracias y gracias a Mujer 360 por el espacio. Encantada de tenerte, mi querida Susi. Tenemos en tu especialidad todo lo que es estrategia, gobernanza, legislación, y sé que nos acompaña también una invitada especial. ¿Cómo estás, Wendy? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. El día de hoy has seleccionado un tema para el estreno. Cuéntanos qué vamos a conversar. Justamente, Loli, entendiendo que Política 360 será un espacio en el cual analizaremos la política desde todos sus ángulos, he querido traer para conversación el tema las causas y las propuestas que movilizan el voto femenino. Las mujeres tenemos una aproximación distinta a los hombres al momento de pensar en política, desde su concepto hasta su propuesta o su utilidad en nuestra vida práctica. Así que para ello he invitado justamente a Wendy Reyes, quien es docente universitaria, consultora y estratega política y gerente de Proyelítica. Ella hizo un análisis sobre qué es lo que moviliza el voto de las mujeres en el Ecuador y cuál es el peso electoral que tenemos al momento de definir la agenda pública y política de nuestro país. Bienvenida, Wendy. Muchísimas gracias, Susana, Loli, un gusto estar aquí. Encantada, Wendy, de tenerte. Efectivamente, nosotros estamos en medio proceso electoral y nos preguntamos por quién votar ese momento en que allá están los dos candidatos finalistas. Y hablábamos, ¿qué es lo que mueve el voto de las mujeres? Hemos visto a lo largo de la historia que las mujeres no votan necesariamente por una candidata mujer por el hecho de que sea mujer o por un candidato hombre por el hecho que sea. Es decir, el género no es el que mueve realmente el voto, pero sí las soluciones que existen desde estos candidatos a los problemas que aquejan nuestro país y efectivamente a los problemas que aquejan a las mujeres. Muchas veces nosotros estamos pensando en que los problemas son la seguridad, ¿no es cierto?, la economía, pero también tenemos que entender qué es esta inseguridad y qué es esta economía desde las mujeres. Entonces, desde Proyelítica hicimos algunos grupos focales y nos decían efectivamente, nosotros tenemos miedo de llegar a casa y estamos esperando que los candidatos nos digan cómo van a resolver ese problema. Pero realmente no están tratando tampoco el tema de la inseguridad que vivimos como mujeres, ¿no es cierto?, la violencia que vivimos como mujeres. Nosotros nos acercamos a la justicia, no nos dan respuesta, entonces, ¿qué nos están planteando los candidatos? Y en el caso del tema económico, por ejemplo, sí, efectivamente, si es que miramos los datos, por ejemplo, del desempleo, 4.7 mujeres están en desempleo en este momento versus el 3% de hombres. Y en empleo adecuado también, la mitad de las mujeres están en empleo adecuado versus los hombres. Pero ¿qué esperan las mujeres? Nos dicen, muchas somos cabezas de hogar en los grupos focales donde estamos analizando y nos dicen, somos cabezas de hogar y también necesitamos respuestas específicas sobre cómo va a ser nuestra estabilidad laboral. ¿Tenemos o no acceso a guarderías para nuestros niños? Entonces creo que esta aproximación del voto a las mujeres a problemas específicos de las mujeres no los hemos encontrado directamente en las dos candidaturas. Justamente, Wendy revisaba un paper, no hecho en Ecuador, pero sí en Latinoamérica, sobre la forma en que las mujeres buscan las propuestas políticas, y es muy práctica. Es decir, tenemos súper claro que la política incide en nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, la posibilidad de encontrar un trabajo, la posibilidad de caminar tranquilas por la calle. ¿Crees tú que esta agenda de las mujeres está siendo considerada en este momento en el Ecuador? ¿Y cuál fue el peso del voto femenino en estas últimas elecciones? Bueno, es importante lo que tú mencionas, Susana, porque ONU Mujeres dijo este año que nacer mujer es la principal causa de exclusión a nivel del mundo. Yo decía, qué fuerte es esto. Nacemos mujer y por el hecho de ser mujeres ya estamos excluidas del mundo. Ya Entonces, nos decretan desde el nacimiento. Efectivamente. Y hablan de que pasarán como más de 100 años para que se trabaje desde Naciones Unidas para que logremos esta equidad, esta igualdad, los mismos derechos. Entonces, efectivamente, esto es lo que pasa también cuando nos aproximamos, ¿no es cierto?, a la política. Pensamos que muchas veces trabajamos desde la política, desde espacios, estábamos hablando antes, desde espacios comunes, diciendo, bueno, tal vez a las mujeres les interese un poco más el tema de ciertos derechos, pero ¿qué derechos? Son los mismos derechos, son las mismas preocupaciones, pero en la vida cotidiana que tenemos las mujeres, desde la violencia que vivimos las mujeres, desde las mujeres cabezas de hogar, desde las mujeres que están tratando de ganar lo mismo que los hombres. A nivel mundial, 20% de las mujeres ganan menos que los hombres. Aquí en el Ecuador, 17%.
Entonces tenemos que, si es que los candidatos revisarían estas cifras, dirían, bueno, entonces la propuesta es cómo hacemos para que las mujeres y los hombres ganen igual. Esto es lo que nosotros queremos escuchar al momento de elegir este voto, y de eso se trata esta campaña, de que nos den respuesta a las mujeres específicos a nuestros problemas específicos. Existe otro mito, Loli, respecto de las mujeres en política y las mujeres hacia la política, que no nos interesa, que somos bastante alejadas de lo que se considera como la política y su ejercicio. Y yo quiero ver si podemos romper este mito justamente con el análisis que ha hecho Proyelítica. ¿Nos interesa la política? Claro que nos interesa la política, porque en la política está lo público. La política es la que crea realmente nuestras políticas públicas, las que realmente van a ponerse a efectivizar estos derechos que tenemos, ¿no es cierto? Porque hay cuerpos legales, tenemos la Constitución, pero realmente desde la política es que ponemos en práctica esto. Por supuesto que nos interesa la política, y aquí un dato que hablábamos con Susana al inicio. ¿Cuánta gente fue a votar? Del ausentismo que tuvimos, que fue casi el 18%, el 47% fue de mujeres y el 52%, casi 53% de hombres. Es decir, hubo más ausentismo en los hombres que en las mujeres. Entonces, a las mujeres nos interesa mucho la política. Y en el caso del voto nulo y el voto blanco, en cambio, hubo un rechazo más de las mujeres, que fue del 53.87% versus el 46% del voto nulo en los hombres. ¿Por qué? Porque tal vez precisamente estamos necesitando que tanto la candidata Luisa González como el candidato presidente Daniel Noboa respondan específicamente a las mujeres, mirándoles a los ojos, le diga, ¿cómo te voy a cambiar esta vida? Pero para cambiar esa vida tengo que entender cómo es la vida de las mujeres en lo cotidiano, ¿no es cierto? Cuando salimos del trabajo, el acceso al trabajo, el acceso a la educación. Entonces, esas son las respuestas que están buscando las mujeres de este momento para tomar la decisión de su voto. Wendy, ahí quería yo hacerte una pregunta más bien. ¿Cambia mucho la intención de voto en zonas rurales versus zonas urbanas? ¿Cambia mucho la concepción? En este momento, lo que sí es particular de esta elección es que tenemos un bipartidismo en este momento, ¿no es cierto? Tenemos 44% que sacó la candidata y el candidato presidente sacó 44.17%. Esto es inédito porque usualmente se ha partido en 3 o en 4 el voto. Esta vez estamos en 2, que básicamente volvemos a repetir. Entonces, sí, la decisión en los lugares rurales, por ejemplo en la Sierra Centro, es donde más se le dio el voto al candidato Isa, ¿no es cierto?, que representa justamente a esas comunidades. Pero en este momento, que ya es la segunda vuelta, no sé cómo va a comportarse ese voto. No es que es homogéneo el voto indígena, ¿no es cierto? Y así como lo hemos investigado nosotros. No va directamente a un solo candidato. ¿Cómo va a dividir ese voto desde ¿no es cierto?, desde la ruralidad, desde la sierra, desde la costa? No es tan homogéneo. Entonces, por eso es que necesitamos ir investigando y que esas respuestas también vayan a lo local. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, la desnutrición crónica infantil es muy fuerte en 2 provincias, ¿no?, en Chimborazo y en Santa Elena. La una es costa, la otra es sierra. En Sierra Centro es donde más problemas de desnutrición crónica infantil tenemos, pero también estas particularidades necesitan bajar en propuestas específicas que hagan los candidatos, tanto para mujeres como para hombres, como también en tema generacional. Los jóvenes salen de las universidades y no tienen acceso a este primer empleo. Los adultos mayores, ¿no es cierto?, pasamos los 50 y después ya no encontramos estos espacios. Entonces creo que además de estas propuestas dirigidas a mujeres, a hombres, también necesitamos que nos hablen a los jóvenes, que nos hablen a los de la tercera edad, que hablen a lo del urbano, a la ruralidad. Es decir, es un país tan diverso que necesita respuestas de acuerdo a la realidad que vive cada persona. Como todos los sectores de la población, las mujeres no somos un grupo homogéneo, somos diversas. Pero las organizaciones políticas, pienso yo, no se han ocupado de estudiar justamente esa diversidad y sobre todo cómo hablarle a las mujeres para trasladar nuestra agenda y nuestras prioridades a la gestión y a la administración pública. ¿Crees tú que en este momento se puede generar una oportunidad para que de hecho el peso que tiene, el peso electoral, porque somos más de la mitad de la población votante, se instale la agenda de las mujeres en nuestra diversidad y con todas estas necesidades e inequidades de las que sufrimos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Como tú dices, somos más de la mitad de la población y también tenemos estas necesidades específicas de las mujeres, que a veces también no es un voto tan homogéneo, pero sí son necesidades específicas como la salud materna,
No sé si estamos trabajando en tema de acceso. En uno de los grupos focales en Guayaquil nos decían, bueno, los candidatos hablan de que sí, van a mejorar la salud, pero los hospitales están llenos. Pero ¿qué pasa con nuestra prevención de enfermedades y con nuestro acceso y a los controles de salud materna gratuitos? Por supuesto. Entonces, sí hay esta necesidad de hacer una agenda de las mujeres, como dice Susana, ¿no es Susi, cierto? teníamos listo, me parece, un apoyo visual importantísimo para que ustedes puedan de alguna forma reafirmar estos argumentos interesantes que estamos conversando en el segmento. Solicitamos en este momento nos ayude una producción justamente haciendo este análisis del voto femenino en el Ecuador. ¿Qué realmente moviliza el voto de las mujeres? Mi querida Susi. Exactamente, hemos extraído los datos que ha obtenido Proyelítica, la organización que dirige Wendy, y justamente hemos logrado romper el mito respecto del ausentismo. Nos llamó la atención también el voto nulo y blanco. ¿Qué quieren decir las mujeres en su diversidad respecto de las ofertas electorales? Considerando una elección que se vivió en esta última ocasión bastante polarizada, creo que ese porcentaje de nulos y blancos debería ser altamente considerado al momento de construir propuestas y mensajes, por supuesto, dirigidos a captar el voto femenino, pero captarlo en serio, es decir, instalar una agenda pragmática, porque los datos también han arrojado que las mujeres somos mucho más prácticas al momento de aproximarnos o entender la política. Así que, Wendy, ¿qué nos puedes decir tú respecto de una lectura que podemos dar del voto nulo y blanco? ¿Es un voto rechazo a lo político o es un voto en el que simplemente se refleja que no nos identificamos con ninguna opción? Bueno, hay dos miradas. La primera puede ser que también las mujeres votan el anti, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Estoy cansada de la política o estos dos candidatos, ninguno me está representando. Y entonces este voto se traslada a ese rechazo, es un voto rechazo. Y el ausentismo en este caso, ¿no es cierto?, o el voto nulo, es también, ninguno de los dos candidatos en este momento está respondiendo realmente cómo me va a cambiar la vida. ¿Cómo voy a dejar de preocuparme de que mi hija tiene que volver de la universidad o que si busca empleo mis hijos y tienen, o que mi familia esté estable, o que yo tenga trabajo, gane lo mismo, ¿no es cierto? Todas estas respuestas a estas necesidades importantes que viven las mujeres son necesarias desde la mirada de las mujeres, y a veces ese voto, si es que no encontré esa conexión en la candidata o el candidato, se convierte en un voto nulo o se convierte en un voto rechazo, que Wendy, eso también es importante yo quería analizar. hacerte una consulta. Realmente en la experiencia profesional que tú tienes como consultora y estratega política y proyelítica, lo que tú nos presentas aquí de votos blancos y votos nulos, ¿se ha equiparado con anteriores procesos electorales o este es el proceso que tiene un disparo en tema de votos nulos y blancos? ¿Cómo hace estamos? 2 elecciones tuvimos un voto nulo muchísimo más alto, muchísimo más alto. Entonces, más o menos está en el promedio de voto nulo y ausentismo. De hecho, en las últimas elecciones, por ejemplo, también quisiera tratar el tema cómo votaron las mujeres y cómo votaron los hombres, ¿no es cierto?, para ver por quién votó. Por ejemplo, en el 2017 el 51% votó por Lenín Moreno en ese momento, en el 2021 51.60% votó por Guillermo Lasso, en el 2023 52.61% votó por Daniel Noboa, y en esta última primera vuelta, la primera elección, el 53% de mujeres votó por Daniel Noboa. También hay que entender por quién ha decidido votar las mujeres en estas últimas elecciones. Eso es importantísimo. ¿Tú crees que se puede dar una lectura ideológica a la última elección respecto de la votación? ¿O más bien tiene que ver justamente con estos mensajes directos y prácticos respecto de las medidas puntuales que ofertaron las distintas candidaturas? Yo creo que en este momento, como se viralizó tanto esta campaña y se hizo una campaña, yo decía, en este momento el Ecuador está viviendo un bipartidismo cuando ha tenido 16 candidatos, era una cosa bastante inédita. Pero no es un voto tanto ideológico, yo le veo más un voto en que estos dos candidatos se posicionaron, qué representaban, cómo conectaban conmigo, y el voto rechazo del otro, ¿no? O sea, yo creo que también en el fondo hay un voto tanto anti-Correa como anti-Noboa también, que moviliza el voto hacia el otro candidato. ¿Y por qué, siendo un país tan pequeño como somos Ecuador, permite que haya una diversidad tan grande de partidos políticos? ¿Cuál es tu análisis ahí, Wendy? Por las leyes. Lastimosamente tiene que haber una reforma del Código de la Democracia para que esto pueda cambiar. Esto es un debate profundo que ya se está dando entre partidos, entre movimientos políticos, de por qué tenemos tantos candidatos, de
que mucha gente ni siquiera sabía, no puede nombrar este momento los 16 candidatos a la presidencia, si es que salimos a la calle y preguntamos, estoy segura que no los nombra. Entonces, ¿qué hacer? Una reforma profunda, pero también en esto entran las mujeres. ¿Dónde estamos al momento de tomar las decisiones? Hay una jueza de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que falleció hace unos 3 años, que se llama Ruth Bader Ginsburg, que decía: las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones, no a uno, a todos los lugares donde se toman decisiones. Anotemos esa frase, por favor, está lindísima. Volvamos a poner, vamos a sacar como post. Sí, qué linda frase. Entonces, estos debates de por qué hay tantos partidos, porque también las mujeres debemos estar involucradas. Hay un espacio muy grande para que las mujeres ocupemos estos espacios de toma de decisión, ocupemos estos lugares en donde se habla de derechos, en donde se ejercen de derechos, en donde se crean políticas públicas para las mujeres. Necesitamos más mujeres ahí y eso es lo que también implica nuestra aproximación a la política. Justamente somos el grupo poblacional con mayor peso electoral. Yo leo una oportunidad enorme para poder instalar una agenda de las mujeres que se ocupe de la generación de empleo, que se ocupe de la seguridad, que se ocupe de un abordaje de los servicios sociales, que hemos visto que es un tema que interesa a las mujeres alrededor de este análisis que hemos hecho sobre los datos. Así que, Wendy, de manera de conclusión, ¿qué nos podrías decir sobre el reto que tienen las organizaciones políticas para trasladar estos mensajes? Y si has sentido que hay apertura para conectar con estas necesidades que buscan cambiar la realidad de las mujeres en el Ecuador. Estas necesidades, por supuesto que las sufrimos todas, las vivimos todas, ¿no es cierto? ¿Dónde se hacen efectivas? Realmente desde la política. Desde la política es de donde nosotros buscamos estas respuestas. Pero fíjense, hay solo 19% de mujeres alcaldesas en el país. 19%. Es casi Entonces, es nada. Ni siquiera llegamos al 20%. Ya. Entonces, estos espacios también de reflexión del voto, por quién votamos, también tiene que trasladarse a estos otros espacios de poder, donde también se toman decisiones, donde se hablan de nuestras necesidades. Es importantísimo que nosotros reflexionemos este voto en virtud de cómo nos están resolviendo nuestros problemas, nos están nombrando en sus propuestas porque a veces ni existimos. Conocen nuestra realidad, saben las cifras de violencia a la mujer, 6.5 de 10 mujeres viven violencia, cualquier tipo de violencia en el país. ¿Está dirigida estas 2 candidaturas nos dan respuesta a esta violencia o no? Entonces creo que también es un poco esta reflexión de si nos importa la política, por supuesto, si tomamos decisiones, somos cabeza de hogar y por eso nos importa tanto, porque nosotros además pensamos no cómo nos va a mejorar la vida a nosotros, sino a nuestro entorno, porque así somos las mujeres. Pero también quisiera dejar la última punto de hay necesidad de más mujeres en estos espacios de poder y de toma de decisiones. Y yo creo que comenzamos cambiando un poquito las realidades, dándonos de estos tipos de espacios de política, donde las mujeres tengamos un poquito más de información con respecto a la toma de decisiones. Yo feliz de verles brillar a 2 mujeres talentosas, mi querida Susana, la especialista de política 360, Wendy Reyes en la parte de estrategia y asesoramiento político. Encantadísimas, cada 15 días vas a tener el segmento, mi querida Susi, vamos a ir renovando los temas siempre que sean interesantes. ¿Qué tienes en mente para la gente? Estamos pensando, justamente luego de haber roto el mito de que a las mujeres no les interesa la política, que lo hemos hecho con datos, vamos a ir rompiendo varios mitos y lugares comunes que son bastante frecuentes en el ejercicio de la política, pero también al momento de la toma de decisiones de política pública. Así que voy a estar muy pendiente de las redes sociales, también a las sugerencias que puedan tener para que el programa tenga un contenido que les resulte útil e interesante. Con gusto, estamos como Mujer 360 UIO, tanto en Facebook como en Instagram. Déjenos ahí sus comentarios y lo que les gustaría que abordemos en este tipo de espacios. Susi, bienvenida al estreno de tu segmento Política 360. Muchísimas gracias, Wendy Reyes Chiriboga, CEO de Proyelítica, estratega y también asesora. Regresamos luego de una pequeña pausa comercial con ustedes.